nos adentramos en el estudio de funciones un poco más complejas y en esta ocasión estudiamos la gráfica de la función exponencial y de la función logaritmo. Vamos a mostrar en esta nueva animación de GeoGebra algunas de las propiedades fundamentales de la gráfica exponencial y de la gráfica logaritmo. La exponencial suele ser bien entendida por todo el mundo y la logaritmo suele costar un poquito más, así que vamos a ir poquito a poco. Aquí tenemos a la izquierda la gráfica de la función f, que es igual a un número a elevado a x. A va a ser la base y x va a ser nuestro exponente. Ahora en breve indicaremos que la base, por definición, siempre debe ser un número positivo, debe ser un número mayor estrictamente que 0. Vamos a mostrar con esta casilla distintas propiedades de la función exponencial. Su base, la base de la exponencial, la podemos controlar con el valor de este deslizador de GeoGebra. Fijaros que ahora mismo la base vale 2, pero puedo ampliarlo hasta un factor 3 en la base o hasta un factor 0.1. Como indico, la base se define por norma general en las funciones exponenciales con un valor positivo mayor que 0. Vamos a fijarlo inicialmente en el valor 2. Todas las funciones exponenciales pasan siempre por el punto 0,1. Todas las funciones exponenciales, independientemente del valor de la base, siempre pasan por el punto 0,1. Además, el dominio de la función exponencial siempre es toda la recta real, es decir, cualquier número real desde menos infinito hasta más infinito puede aparecer en el exponente de la función exponencial. La imagen, recuerdo que la imagen son los valores que toma el eje vertical, la imagen siempre va a ser desde 0 abierto hasta más infinito. El eje horizontal, el eje OX, jamás es cortado por la función exponencial. De hecho, más adelante diremos que el eje horizontal, que es la recta y igual a 0, es una asíntota horizontal de la función. Cuando veamos asíntomas en el tema de funciones más adelante en el curso, retomaremos este asunto. Si la base es mayor que 1, como estamos viendo ahora, que tenemos una base de valor 2, la función es estrictamente creciente. Es decir, conforme yo me desplazo de izquierda a derecha en el eje horizontal, la función siempre va aumentando en su altura. Si la base la fijamos al valor 1, obtenemos una recta horizontal, lo cual es lógico, porque si la base es 1, tendría 1 elevado a x y 1 elevado a cualquier número siempre va a dar lugar al factor constantemente 1. Y si la base toma valores positivos pero por debajo de 1, por ejemplo vamos a fijarlo en 0.5, vemos que la gráfica de la función exponencial se hace estrictamente decreciente. La curva siempre va perdiendo altura, va decreciendo. Nuevamente insisto en el detalle de que la gráfica de la exponencial siempre pasa por el punto 0,1, independientemente de si la base es mayor que 1 o si la base es menor que 1. Además, voy a aprovechar que tenemos en pantalla la gráfica exponencial para recordar otro concepto típico de secundaria, que es el desplazamiento vertical de una función. Aquí abajo, donde aparece este nuevo deslizador, tengo la función exponencial a elevado a x más un valor. Ese valor lo vamos a llamar vertical. Pues bien, ahora mismo vertical en este deslizador vale 0. Por lo tanto, si vale 0, yo tengo en pantalla la gráfica de la función exponencial. ¿Qué ocurre si vertical lo voy modificando y toma valores positivos? Pues si toma valores positivos lo que hago es subir la gráfica verticalmente. Fijaros, aquí sería a factor 1 y aquí sería a factor 2. Cuando el valor vertical vale 2, yo estoy representando la gráfica de la exponencial más 2. La gráfica, fijaros, ha subido 2 unidades verticalmente hacia arriba. Si este factor vertical lo hago negativo, significa que mi función original va a descender verticalmente, es decir, se va a ir hacia abajo. Aquí estaría en el valor menos 1 y aquí estaría en el valor menos 2. Fijaros ahora que la función exponencial sería a elevado a x más el factor menos 2. Importante este detalle. Cuando a una función le sumamos una cantidad positiva, la gráfica de la función sube verticalmente hacia arriba. Y cuando a una función le sumamos una cantidad negativa, la gráfica de la función se desplaza hacia abajo, se desplaza verticalmente hacia abajo.
Con esto tenemos las propiedades fundamentales de la gráfica de la función exponencial. Voy a dejarlo nuevamente al factor 2 porque luego lo voy a comparar con el logaritmo en esa base. Voy a desactivar la casilla de la función exponencial y voy a pasar a estudiar la gráfica de la función logaritmo. ¿Cómo entender el logaritmo? Aquí tenemos el logaritmo en base b de x. Pues bien, la función logaritmo se interpreta de la siguiente manera. La función f será aquel valor al que tengo que elevar la base b para obtener x. Repito, el valor f de la función o el valor y de una función de dos dimensiones, podemos escribir y o f de x, se define de la siguiente forma. Será aquel número al que tengo que elevar la base b del logaritmo para obtener el argumento del logaritmo, que en este caso sería x. Tenemos en pantalla la gráfica del logaritmo en base 2. Logaritmo de x en base 2. Al igual que antes teníamos una base para la exponencial, ahora tenemos una base para el logaritmo que se suele indicar justo como un subíndice después de la expresión log. Ahora mismo tenemos la base del logaritmo fijado en el valor 2 y tenemos una serie de propiedades que son comunes a todas las funciones en el logaritmo. El dominio siempre va de 0 abierto más infinito, dominio de 0 abierto más infinito. La imagen, el eje vertical, es toda la recta real. Todas las funciones del logaritmo pasan por el punto 1, 0, independientemente de la base, siempre van a pasar por el punto 1, 0. Las funciones del logaritmo jamás van a cortar al eje vertical, al eje OY. De hecho, diremos en su día que la recta vertical x igual a 0 es una asíntota vertical de la función, El logaritmo, su base, necesariamente tiene que ser un valor positivo, siempre mayor que 0, y además, si la base es mayor que 1, tenemos una función estrictamente creciente, como aquí podemos comprobar. Puedo ampliar el valor de la base, la curva se modifica, pero siempre es una función estrictamente creciente, siempre va creciendo. Y si la base está comprendida entre 0 y 1, tenemos una función estrictamente decreciente. Una función la tenemos, por ejemplo, si lo fijo en el valor 0.5, estrictamente decreciente. Conforme voy avanzando en el dominio de la función, la imagen va disminuyendo en altura. Como salvedad respecto a la función exponencial, no está definido el logaritmo para base 1. Si lo pensamos, si yo coloco la base 1 dentro de la definición del logaritmo, y o f de x sería aquel número al que tengo que elevar 1 para obtener x. Pues bien, tendríamos una recta vertical, y una recta vertical no se considera función. Por eso los logaritmos o bien son con base mayor que 1 o son con base comprendida entre 0 y 1, pero nunca son con el valor justo de la base igual a 1. También voy a aprovechar que tenemos en pantalla la gráfica del logaritmo, la voy a fijar la base en el factor 2 para recordar el concepto de desplazamiento horizontal de una función. Fijaros aquí debajo donde está este deslizador que hemos llamado horizontal, que ahora tengo la función y ahora no voy a sumar una cantidad a toda la función, ¿vale? No es sumar una cantidad a toda la función, es sumar una cantidad a la variable x. A diferencia del ejemplo anterior con la exponencial, que sumaba toda la cantidad a la función, ahora se suma a la variable x. Teníamos logaritmo en base b de x más una cantidad que estoy llamando horizontal. Ahora inicialmente vale 0. Pues cuando yo aplico un factor numérico sobre la variable x ocurre lo siguiente. Si el valor es positivo, la gráfica se va a ir, como podéis comprobar, hacia la izquierda. Repito, lo vuelvo a poner horizontal en el valor 0. Si esta cantidad es positiva, la gráfica se va hacia la izquierda. Si la cantidad afecta directamente a la variable x de la función, si la cantidad es positiva, la gráfica se va hacia la izquierda. Y, como es de esperar, si esta cantidad es negativa, la gráfica se va hacia la derecha. Fijaros que ahora tenemos en pantalla logaritmo en base, en este caso en base 2, de x menos 2. Como estoy sumando una cantidad negativa, la gráfica se está yendo hacia la derecha. Voy a colocarlo nuevamente en el factor 0. Si ahora comparamos la gráfica de la función exponencial en base 2, que la había fijado antes,
la gráfica de la función logaritmo, que la voy a ajustar exactamente en el factor 2, y dibujo con esta casilla de aquí abajo la recta y igual a x, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ocurre un ejemplo gráfico muy importante en estas dos funciones. Y es que las gráficas de las dos funciones se reflejan. Son simétricas respecto a la recta y igual a x. Y eso lo cumplen por el hecho de ser funciones inversas. Al igual que sabemos que la raíz cuadrada, su inversa es la función parábola, x al cuadrado, la inversa de la exponencial es el logaritmo, evidentemente siempre con la misma base. La inversa de la exponencial de base 2 será el logaritmo en base 2. Si yo, por ejemplo, modifico la base de la exponencial a 3, para que se cumpla que el logaritmo sea la función inversa, también debo colocar la base en factor 3. Si yo coloco la exponencial en una base 0.5, por ejemplo, para que salga una curva decreciente, en el logaritmo puedo obtener su función inversa nuevamente si lo dejo fijado la base al factor 0.5. Visualmente es muy sencillo identificar funciones que son inversas. Ocurre cuando sus gráficas se reflejan respecto a la recta igual a x, es decir, son simétricas respecto a la recta igual a x. Con esta animación hemos repasado la forma de la función exponencial, la forma de la función logaritmo. Hemos visto lo que ocurre cuando modificamos un parámetro que hace subir o bajar verticalmente una gráfica y qué ocurre cuando aplicamos un parámetro que desplaza la gráfica horizontalmente o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y hemos terminado indicando un detalle geométrico de mucha importancia, que las funciones inversas son simétricas, se reflejan respecto a la recta igual a x. Pues un nuevo vídeo en este repaso que estamos haciendo de secundaria. Un saludo para todos.